Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a enseñar acerca de la clasificación AO, esta herramienta tan importante en traumatología para poder categorizar las diferentes fracturas que podemos encontrarnos en el cuerpo. Así que para empezar, esta clasificación la utilizamos para poder, como dije anteriormente, categorizar las fracturas que podemos observar en el cuerpo humano, ya que esta nos va a poder decir el hueso que se ve fracturado, el segmento, el tipo de fractura y la complejidad de esta. De forma básica, esta clasificación nos va a dar 4 tipos diferentes de categorías, las cuales te he plasmado aquí en forma de casillas para poder ir poniendo una por una. Como podemos observar, lo primero que vamos a tener que categorizar va a ser el hueso que se ha afectado, el segmento de este posteriormente. También tenemos que detallar el tipo de fractura que vamos a observar y el grupo al que este pertenece. Esta es la clasificación AO básica. Encontramos también un subgrupo. Este subgrupo casi no se utiliza porque ya se determina posterior a la cirugía reconstructiva del hueso, porque una vez observada la fractura ya en una cirugía se puede determinar más detalles de la misma. Entonces vamos a utilizar esta imagen, discúlpame por la calidad de la imagen, pero es la única en la que se puede detallar más lo que quiero explicarte. Para poder determinar el primer segmento de esta clasificación, que es hueso, vamos a utilizar 4 referencias por región. Recordemos que vamos a hablar más que nada de extremidades. Entonces, el primer hueso y el que vamos a determinar como número 1 va a ser el húmero. Como número 2 vamos a clasificar el radio y el cúbito. Como número 3 el fémur. Y por último, con el número 4 vamos a detallar la tibia y el peroné. En este momento te estoy enseñando una radiografía que se tomó a la muñeca derecha de un paciente. Evidentemente esta tiene una fractura en el cúbito, entonces ¿cómo la clasificaremos? Vamos a tomar esa radiografía como ejemplo. Volvemos a la casilla y vemos de que es el cúbito el que se ve afectado. Eso nos quiere decir de que es el número 2 el que se va a poner primero. Posteriormente tenemos el siguiente término, que es segmento. En esta nos vamos a referir en la región del hueso largo en el que se ve la fractura. Aquí tenemos 3 tipos: proximal, medial y distal. Si no sabes a lo que me refiero con estos términos, te invito a ver un video que hice sobre anatomía básica para que puedas entender más o menos cómo va esto. En esta imagen podemos observar claramente los 3 segmentos. El número 1 va a ser el segmento proximal. El número 2 va a ser el medial, o también podemos decir diaficiario. Y el número 3, la sección más alejada, va a ser distal. Entonces, tomando como ejemplo esto y la radiografía que anteriormente te mostré, podemos ver que la fractura está en la sección distal del hueso. Entonces, por ello, pondremos en la segunda casilla el número 3. Ahora bien, existe un número 4 en la parte de segmento y nos estamos refiriendo a nivel maleolar. Los maleolos son protuberancias que vamos a tener tanto en la tibia como en el peroné. Van a estar al nivel del tobillo, y si te pones a observar tu tobillo vas a encontrar 2 huesitos que se salen. Esos son los maleolos, el lateral y el medial. Así que si la fractura se ve vista en esta zona, va a adquirir el número 4. Ahora, para clasificar el tipo de fractura te voy a pedir que prestes atención porque sí es algo extenso. Muy bien, pues ya dependiendo si el apartado anterior se clasificó como fractura diaficiaria o proximal y distal, se le va a asignar una siguiente categoría ya en la casilla de tipo de fractura. Vamos a tener 3 diferentes tipos de fracturas. Te recuerdo que las fracturas diaficiarias van a ser aquellas que van a estar en la zona medial del hueso largo. Estas fracturas van a ser aquellas que van a ser completas y nos van a dar 2 fragmentos fracturarios. Es decir, la línea de descontinuidad del hueso va a ser una sola, como podemos observar en la imagen. La fractura en cuña, o también se le dice fractura en mariposa, va a ser un tipo de fractura conminuta en la que vamos a encontrar 3 fragmentos y uno de ellos, el intermedio, que es este, nos va a dar una forma de cuña, como podemos observar. Y por último, las multifragmentarias o fracturas complejas van a ser todas aquellas fracturas conminutas en las que se va a encontrar más de 2 fragmentos fracturarios en el sitio de la fractura, tal cual como su nombre indica. Como podemos observar en esta tenemos varios fragmentos, entonces nos da a entender que es una fractura compleja o conminuta. Dependiendo de cuál sea, se le va a determinar una letra, como podemos observar A, B o C. En el caso de la radiografía que te mostré, podemos observar que es una fractura simple. Entonces, en la casilla de tipo vamos a poner que es una tipo A. Pero también recordemos que vamos a tener las fracturas proximales y distales. A esta también se le va a asignar una letra dependiendo de cuál sea. En las tipo A vamos a tener a todas aquellas que son extraarticulares.
Es decir, que la fractura realmente no va a afectar por ningún lado a la zona articular del hueso. Con la letra B vamos a tener a las fracturas articulares parciales, que como su nombre indica, aquí se van a poner todas aquellas fracturas que van a ser epifisiarias y que van a llegar a dañar la zona articular del hueso, pero de una forma simple. Y por último vamos a tener las articulares completas. Aquí encontraremos todas las fracturas que van a abarcar la zona articular en su totalidad. De igual manera también encontraremos fractura a nivel de la metáfisis del hueso afectado. Como podemos observar en la imagen, la metáfisis sufrió una fractura, pero también se llevó lo que es la zona articular. Ahora bien, tenemos que especificar y detallar más la fractura. Ya sabemos qué tipo de fractura es, ahora necesitamos explicar cómo es la morfología de esta. Para eso tenemos la casilla de grupo. Entonces, en caso de que tu fractura haya sido una simple, vamos a tener otras 3 subcategorías. La número 1 nos vamos a referir a fracturas espiraladas, que como podemos observar en la imagen, aquí entran todas las fracturas en la que la continuidad del hueso va a verse interrumpida rodeando longitudinalmente, como su nombre indica, en forma de espiral. Es decir, la fractura va de aquí y va ascendiendo. Como tipo 2, vamos a tener a las oblicuas. Estas van a ser fracturas simples, pero que van a tener cierto grado de inclinación con respecto a el ángulo del hueso. Este tiene que ser mayor a 30 grados. Y por último, la número 3, tenemos las transversales. Aquí se van a describir todas aquellas fracturas que van a atravesar por completo el diámetro del hueso en un ángulo menor a 30 grados, es decir, van a ser más horizontales que las anteriores. En el caso de que la fractura haya sido en tipo de cuña, también podemos tener otras 3 subcategorías. Como podemos observar, la número 1 también va a ser espiralada. En este caso, igual tenemos una fractura en forma de cuña, evidentemente, pero con la característica adicional que los trazos de la fractura se van a expandir longitudinalmente en el hueso afectado, como podemos observar. También tenemos la cuña aquí, pero la fractura empieza desde aquí y va a ir ascendiendo, rodeando el hueso en forma de espiral. Como número 2 vamos a tener a la fractura angulada. Esta es la que te he mostrado en la imagen anterior, en la cual vamos a tener 3 fragmentos fracturarios, pero el segmento medio va a tener forma de cuña. Y como número 3 tenemos a las fragmentadas. En este caso vamos a llegar a tener más de 3 fragmentos, pero en este caso particular el fragmento intermedio o medial va a tener una separación. Es por ello que van a ser más de 3 fragmentos. Por último vamos a tener a las fracturas complejas. De igual forma aquí vamos a tener 3, la número 1 va a ser espiralada también. Es decir, que la línea de la fractura va a tener el mismo dibujo, con la excepción de que aquí van a haber muchísimos más fragmentos. Como número 2 vamos a tener a la fractura segmentada. Aquí vamos a describir todas aquellas fracturas que van a tener más de una fractura simple en el mismo hueso, como podemos observar, dejando más de 2 segmentos. Y por último, como la número 3, vamos a tener a las irregulares. En este caso, como podemos observar en esta parte de la imagen, el tipo de fractura que vamos a encontrar va a ser comminuta, con más de 3 fragmentos, pero estos van a ser morfológicamente irregulares. Entonces, en base a esto, la imagen que te mostré de la radiografía, podemos ver que es una fractura simple transversal. Así que en el grupo tendríamos ya el número 3. Esta sería la clasificación tal cual de la fractura que ya te mostré. Pero sin embargo nos queda todavía un grupo más. Aquí vamos a encontrar las fracturas que van a ser metafisiarias y epifisiarias. Es decir, si tu fractura la clasificaste anteriormente como proximal y distal. Igual vamos a tener tres tipos aquí. La número 1 se llama articular y metafisiaria simple. Como podemos observar en la número 1, podemos ver que hay fractura tanto en metáfisis como en zona articular, pero esta no va a ser multifragmentada en ninguna de las dos zonas. La número 2 se llama articular simple metafisiaria multifragmentada. Como podrás intuir, en este tipo de fractura, la zona articular se va a ver afectada solamente por un tipo de fractura simple, en cambio la zona metafisiaria se va a multifragmentar. Y como número 3 tenemos a la articular compleja metafisiaria multifragmentada.
Como podemos observar en la imagen, tanto la zona metafisiaria como la zona articular va a tener más de 2 fragmentos fracturarios. Ya para concluir, vamos a hacer un ejercicio más sobre cómo clasificar una fractura. En este momento te estoy enseñando otra radiografía con otro tipo de fractura para que podamos clasificarla juntos. Para empezar, podemos observar de que esta fractura es en el fémur, es decir, vamos a adquirirle el número 3 a la sección de hueso. En la parte del segmento podemos observar de que sí está en la parte media del hueso en su totalidad, es decir, es una fractura diafisiaria. Entonces vamos a poner número 2. En el tipo de fractura podemos observar de que realmente es una fractura simple, entonces vamos a poner que es tipo A. Como podemos observar en la radiografía, pues esta es una fractura transversal porque esta tiene un ángulo menor a 30 grados. Entonces estamos ante una fractura 32-A3. Espero que les haya gustado esta explicación. Cualquier duda o aclaración en la sección de comentarios, te recuerdo darle like al video, eso me ayudaría muchísimo, y suscribirte también. Te recuerdo que te estoy dejando una guía sobre la clasificación AO en la descripción para que la puedas descargar y puedas entender un poquito más detallado este tipo de clasificación. Muchas gracias.